Y bueno amigos, estamos aquí por supuesto para comentar lo que siempre comentamos, cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, que me han parecido muy interesantes y que por supuesto estoy seguro que a más de uno de ustedes también les va a parecer interesante, así que lo de siempre les voy a pedir como único favorcito, como siempre les pido que me acompañen hasta el final de este video y nada, sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas bastante interesantes que me he encontrado el día de hoy, que seguramente a más de uno de ustedes también les va a parecer interesante. Primero me gustaría arrancar hablando un poco de lo que ha pasado con los futbolistas del Real Madrid y el futbolista del Barça, Gavi, que bueno, lastimosamente se va a perder todo lo que resta de temporada con el Palancas. No tengo más palabras para describir la tristeza que da este tipo de situaciones. Yo no soy ese tipo de personas que va deseándole mal a nadie, mucho menos si está en el equipo contrario, o sea, bajo ninguna circunstancia. Y la verdad es que queda evidenciado que son los valores que representan al Real Madrid con este par de imágenes que les voy a mostrar. Lo primero, algo que coloca Dani Carvajal, que dice: rivales y compañeros, pero ante todo personas, volverás más fuerte amigo, mucho ánimo. También los adjunto con algo que dice José Lumato, que decía: amigo, ayer la victoria nos puso peor que una derrota, eres un chico fantástico y vas a sobreponerte con valentía y coraje, ánimo y aquí estamos todos apoyándote. Son los mensajes que han compartido dos de los futbolistas del Real Madrid en apoyo a Pablo Gavi, que bueno, ha tenido esa lastimosa lesión y que lo va a mantener apartado de seguramente la cosa que más ama en este mundo, que es jugar al fútbol. Es llamativo y repito, son los valores de este club, pero me gustaría también ponerme a pensar y plantearles a ustedes una pregunta: ¿cuántos futbolistas del Barça hicieron este tipo de declaraciones o algo por lo menos parecido cuando sucedió, por ejemplo, con Militao? Vamos a poner un ejemplo: Rafinha, que es brasileño. Ningún futbolista del Barça ha visto este tipo de gestos, lo que nos da un mensaje bastante claro, y es que somos muy diferentes. Aquí los youtubers comentando: wow, ojalá se recupere pronto y tal, y yo nunca no he visto ningún video de estos tipejos hablando de que se recupere pronto Courtois o el mismísimo Militao, que realmente sufrieron la misma lesión. Pero repito, una de las frases más llamativas y con las cuales más me he adoptado, me he encariñado este año, ha sido una que dice: orgulloso de no ser como ustedes. Y creo que es exactamente lo que pienso, orgulloso de no ser como ustedes, y la verdad es que cada vez que se puede eso queda patente y queda totalmente demostrado. Lo siguiente que quiero demostrar o quiero mostrar es que Hendrik, bueno, ha dado una conferencia de prensa previa a ese partido que va a tener el día de hoy contra la Argentina de Messi. Ha dicho varias cosas que ya hemos repasado sobre Messi, pero aquí, bueno, le han hecho una pregunta absolutamente de locos. Yo me he quedado absolutamente desquiciado cuando he escuchado lo que le han preguntado. Y bueno, creo que el mismísimo Hendrik se quedó también como que, pero este tipo es que es retrasado mental o qué carajo. Lo tenemos aquí en Twitter. Y bueno, vamos a reproducir porque bueno, es de loco. Ya Hendrik está más o menos conociendo lo que significa vestir el escudo del Real Madrid. O Hendrick de hoje, esse garoto talento do Palmeiras, do futebol, já de malas prontas para Madrid, né? Perguntaria a você, você tem um preparo, está se preparando suficientemente para evitar os falsos assédios, as mulheres bonitas, os falsos amigos e a imprensa que normalmente prejudica todo mundo? Há um preparo para isso ou não? Ah, é... Só achei. Ah, cara, eu fico muito feliz também por tudo que acontece na minha vida. E, cara, falando sobre Madrid, como eu falo também, eu acredito muito em Deus e para mim o futuro a só Deus pertence. E, para ser sincero, eu não tô ligando agora, eu não tô ligando para Madrid porque eu não sei o dia de amanhã, tudo pode acontecer. Então eu vivo um dia de cada vez e eu também tô no Palmeiras e na seleção, então só tô pensando nisso e vou viver um dia de cada vez. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, Hendrik se ríe para no llorar. Es que yo creo que él ha quedado tan alucinado como hemos quedado todos nosotros. Es que qué clase de pregunta es esta que le estás haciendo a un chico de 17 años, si está preparado para sufrir las acusaciones de las mujeres hermosas o los falsos acosos, o si está preparado para lo de la prensa, que es totalmente cierto en muchos aspectos. Pero qué clase de pregunta es esto. Yo definitivamente me pongo a ver a veces muchos canales de YouTube, mucha gente trabajando honradamente, seriamente, y digo: ¿cómo es posible que estas personas estén
siendo periodistas de medios de comunicación importantes y que hayan personas de verdad con un trabajo digno por delante y por detrás que vienen haciéndolo hace muchísimo tiempo y estén teniendo que rebuscarse la vida incluso en otras actividades porque sabemos más o menos el monopolio que hay en los medios de comunicación casi que a nivel global y es muy difícil entrar como periodista a un tema de estos y pues ganar, si entras es más difícil ganarse las cosas, es que es absolutamente desquiciante y repito, Hendrik responde me parece que muy bien, tratando de salir del paso, un poco del paso de la pregunta tan lamentable que le hacen. Pero es que, repito, me parece una de las cosas más absurdas que he escuchado. No sé qué periodista es, no sé qué medio de comunicación es, pero es que es absolutamente de loco. Yo no sé qué opinan ustedes y si yo definitivamente es que estoy volviéndome loco, pero a mí me parece que es una pregunta de loco, surrealista, vergonzosa, que yo la verdad me pongo a ver yo, pero este tipo, ¿qué demonios está haciendo con su vida? Pero bueno, me imagino que Hendrik ya se estará preparando para eso y para lo que le falta, porque en España todavía hay más retrasados todavía en cuanto al nivel periodístico. Quiero que veamos algo rapidito aquí de nuestro amigo Carrasco, que es un habitual de este canal, porque la verdad es que me gusta como siempre queda ridiculizado, la verdad es que es ese tipo de personas que caen mal porque creen saber más que todo el mundo y la verdad casi siempre terminan en ridículo y creo que esta vez no ha sido la excepción. Así que vamos a escuchar este clip que la verdad es que es bastante corto. Messi no se le puede marcar, ¿sabes por qué? No, se marca ¿Sabes solo. por qué? No, porque te mira desde aquí. No, perdona. ¿Podemos seguir, por favor, señor? Lo miras así. Lo miras así históricamente. No desde aquí. Así, igual que te miraba yo a ti. Lo que yo no hacía era... Yo lo que no hacía era... Yo honestamente chicos, yo disfruto muchísimo de esta gente como lo ponen en su lugar porque este es uno de, creo que es el mesicópata. No creo que esté muy descabellado lo que voy a decir, pero creo que es el mesicópata número 1 a nivel mundial. Es una cosa impresionante lo mesicópata que este hombre puede llegar a ser. Me parece absolutamente desquiciante. Y creo que cada vez que intenta con esa soberbia de colocar a Messi por encima de hasta del mismísimo Dios, para los que creen en Dios, para los que no creen, siempre termina en muy mal lugar. Porque es esa soberbia de que la otra vez que yo gané no sé cuántas recopas, que no sé qué, que el Madrid gana siempre de suerte, ese mismo cuento de toda la vida y va muy relacionado en el caso de él con Lionel Messi, pero el problema de todo esto es que si no eres Lionel Messi, eres un X en la vida, porque yo creo que perfectamente podemos decir que este hombre ha sido un X en el mundo del fútbol, o sea, no debe estar seguramente en los 100 futbolistas más exitosos de la historia del fútbol y te pones en este plan, yo creo que es muy probable que termines como has terminado, haciendo un ridículo estrepitoso y por una persona que tampoco es que sea la más lista del mundo como Paco Bullo, que creo que es lo más decepcionante de todo, pero bueno. Cada quien hace sus cositas como puede, cada quien va y vela por sus intereses. Él debería saber ya que este hombre va siempre con absolutamente todos los hierros adelante para intentar dejarle en su sitio y creo que esta vez no ha sido la excepción. Como siempre le he colocado en su sitio en una manera inmediata. Déjame tu opinión en los comentarios, por supuesto más tarde venimos con más contenido, like, suscripción. Habla Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.